Buenos días a todos y todas. ¿Os imagináis a un grupo de personas en la televisión o en redes sociales hablando de la llegada de una nave de otro mundo, que venga a anunciarnos una catástrofe planetaria o a invadirnos, y que debajo de su nombre ponga ¿experto? Si no ha sucedido jamás. Pues esto ha sucedido este último mes con la supuesta captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos de América. Nada más salir en los primeros medios, los mismos analistas de la política nacional, o de cualquier otro tema, salieron a hablarnos de lo sucedido, cual conocedores expertos. La mayoría, ni siquiera han pisado Venezuela, jamás. Como tampoco vosotros. Tengo un siguiente vídeo preparado para hablaros de cómo os mienten y manipulan los supuestos divulgadores de la verdad. Pero avanzo algo. Lo que peor me sienta, no es que alguien intente pasar por experto. Es que me trate de idiota. Sí, nos tratan de imbéciles y se ríen de nosotros. Gente que solo usa falacias en redes, o recorta titulares de prensa, a la vez que critican a los medios, y se ponen a ellos como únicos a los que verdaderamente creer. Hemos pasado de rechazar la verdad revelada de Dios, a tener fe en lo que opina un cualquiera, que está leyendo una noticia de un periódico digital, o leyendo un post en Twitter, o X, como queráis llamarlo. Por eso tardo tanto en subir un vídeo. Porque los temas complejos requieren de una grande y correcta documentación. La búsqueda de información no es preguntar a ChatGPT o buscar noticias en Google. Hay que viajar, preguntar, también comprar secretos y voluntades. Y con todo ello, comparar, y desechar muchos datos que has obtenido, porque son sesgados, falaces, contradictorios, o manipulados. Las nuevas generaciones no huyen de los medios tradicionales. Es mentira. Lo que hacen es solo escuchar a un grupo reducido de individuos que, en vez de salir solo en los medios tradicionales, les hablan en una silla de jugador de videojuegos, desde su casa. A los que, por cierto, también salen de vez en cuando, y algunos muy frecuentemente, en los medios tradicionales. Este no va a ser un vídeo sobre si Maduro es bueno o malo. Tampoco es un vídeo sobre la figura de Donald Trump. Este es un político, que viene de clase empresarial, pero hoy un político, y por tanto un mero actor sin poder real. Es un vídeo para que entendáis, dentro de cómo funciona el sistema, que debemos conocer, para que no nos engañen cuando nos hablen de lo sucedido en Venezuela. Comencemos. Estados Unidos ataca Venezuela. Esto es un hecho. Una horda militar extranjera ha realizado una operación en territorio de Venezuela. Es un hecho indiscutible. Después se podrá hablar de los motivos y se podrán hacer juicios de valor. Si estaba justificado o si nos parece bien o mal. Para hacernos una imagen de lo sucedido, imaginad que, en las elecciones de 2020 en Estados Unidos, cuando la campaña de Donald Trump perdió frente a la de Biden, y repitió una y otra vez que los comicios fueron fraudulentos, que el verdadero ganador había sido él. Que el gobierno de la República Popular de China enviase un comando militar para capturar a Biden, presidente supuestamente legítimo. Pensad en ello. Lo que está pasando ahora en Venezuela puede haber cogido a muchos de sorpresa, pero es la culminación de un modelo histórico donde el poder real que emana de los amos del dinero opera bajo una clase dominante, que insta a una clase política a ejecutar sus mandatos. Y donde las grandes palabras socialismo, democracia, soberanía, derechos humanos, funcionan como coberturas narrativas. De esta operación militar, en la que Estados Unidos captura al presidente de un país hispanoamericano y lo traslada a una prisión estadounidense, se tiende a obviar lo principal. Maduro es solo una persona. Su captura le afecta a él, y como mucho a su familia. Tanto el resto de corruptos de su gobierno, como la clase dominante venezolana, a la que nada le importa la penuria de la clase dominada, siguen allí. Y las nuevas sanciones y bloqueos a los recursos naturales de Venezuela tampoco se mencionan cuando se habla de este suceso. Todo es quitar a un dictador narcoterrorista. Este evento tendrá implicaciones en Venezuela, en el conjunto de países del entorno, pero también, y esto ya lo estamos viendo, en la guerra por la hegemonía mundial. Aquellos que habéis leído mi libro, que en este 2026 saldrá la segunda edición, conocéis cómo se estructura el sistema. La lucha por el poder no la ejercen gobiernos con mandatarios electos. Las batallas se libran con ejércitos, medios de comunicación, instituciones financieras. Todo al servicio no de un parlamento, sino de una clase dominante. Hay clases dominantes en todos los países del mundo. Pero no todas tienen el mismo peso internacional. En la actualidad, por encima de las demás, tanto en acto, como en potencia. Son la clase dominante anglosajona protestante, que tiene a su lado al lobby financiero judío. La clase dominante china, que en la segunda edición de mi libro, hablaré detenidamente. Y el llamado mundo árabe, el Islam.
Una clase dominante fragmentada, pero que, de cohesionarse, tiene la base para convertirse en uno de los más grandes actores geopolíticos del planeta. Si tomáis las principales acciones de política internacional, así como la mayoría de discursos que se hacen virales hoy en día en el hemisferio occidental del planeta, giran en torno a estas tres clases dominantes: frenar al Islam y su inmigración, guerra comercial a los productos chinos, expansión territorial, y mantenimiento del dólar estadounidense en torno a la OTAN, etc. ¿Y quién controla la información que a nosotros llega? Esto lo he hablado ya en otras ocasiones. Un grupo muy reducido de medios de comunicación, clase dominante empresarial anglosajona, crea y difunde la narrativa que leemos en periódicos o se viraliza en las redes sociales que utilizamos. Os insto a que veáis cine extranjero. Ahí se ve perfectamente el discurso que cada clase dominante tiene. Como cuentan la historia, cada uno, desde su punto de vista y lo que pretende que los ciudadanos entre sus fronteras crean. ¿Tenemos razón los occidentales, porque sí? Todos mienten. Todos manipulan a las masas. Ese es el primer paso que siempre repito. Dejemos de creer en el sistema. Eso no significa que al otro lado del mundo digan la verdad, pero implica ser conscientes de que, a este lado, la mentira es diaria. Pensemos por nosotros mismos. Después de esta reflexión geopolítica, centrémonos en comprender Venezuela. Llevo años tratando de que entendáis que la teoría económica que se cuenta en las escuelas, universidades y en televisión es falsa. No porque lo crea, sino porque la evidencia empírica lo demuestra. Es el tema central de mi libro. Mantras como que no hay dinero suficiente, o que los impuestos financian el gasto público, se repiten todos los días, aunque no existan pruebas materiales de ello. La realidad es que no hay límite físico, entendido como que no hay un límite al número de euros, dólares, pesos, que un Estado pueda emitir. Es una creación humana, hoy unos y ceros en ordenadores. Pero eso no significa que la divisa que un Estado emita acabe siendo aceptada por todos los actores que intervienen en la economía, tanto dentro, como sobre todo, fuera de sus fronteras. Si un país no tiene industria, no produce porque no tiene mano de obra cualificada, o porque carece de los insumos necesarios para producir, se ve obligado a importar los bienes y servicios que consumen sus ciudadanos, del extranjero. Algunos países hacen esto no porque se vean obligados, sino porque consideran que es más rápido y barato que montar un tejido productivo nacional. Si el Estado tiene una divisa fuerte, aceptada internacionalmente, es incluso beneficioso el tener una balanza comercial negativa, esto es, importar más de lo que se exporta. Solo tiene que crear más divisa, algo que puede hacer sin esfuerzo, para que los trabajadores de otros países se maten a producir bienes que los primeros disfrutarán. El problema viene cuando la divisa que un Estado emite no goza de aceptación internacional. Puede ser porque el país no tenga poder militar, o porque esté en conflicto con alguno que sí lo tenga, o porque no se confíen en su economía por una mala gestión, o porque no tenga peso político internacional, o por todas ellas a la vez, que suele ser lo que sucede. En ese caso, no puede comprar bienes y servicios al extranjero emitiendo divisa, sino que debe conseguir en el mercado otra divisa, que no emite, que sí sea aceptada, para con ella poder adquirir lo que sus ciudadanos y empresas demandan. Esto es lo que sucede en Venezuela. Es una suma de mala gestión y sanciones, vetos por parte de una clase dominante con poder mundial. Venezuela no tiene una industria fuerte que permita fabricar los productos necesarios que demandan los consumidores allí. Y su divisa, el bolívar, no es aceptado fuera de Venezuela, por lo que tiene serias dificultades para comprar esos bienes. Cuando salen en televisión supermercados vacíos en Venezuela, aunque en ocasiones son imágenes falsas, si uno va allí, sí es una realidad. Lo que no se nos cuenta es el motivo. No es porque un gobernante no quiera que en un país haya pan, leche o teléfonos móviles. Es porque no hay una industria que en su país produzca con eficacia esos bienes. Y cuando desea comprarlos en los mercados internacionales, nadie, o casi nadie, acepta su divisa. Solo tiene una salida. Intentar conseguir por todos los medios una divisa fuerte, generalmente el dólar, para usarlos en los mercados globales. Pero ¿qué sucede? Como su divisa es muy poco aceptada, cada vez, desde fuera, le exigen más bolívares, para intercambiarlos por un dólar. Entonces, cada vez, con la misma cantidad de bolívares, puede obtener menos dólares. Y si tiene menos dólares, puede comprar menos bienes y traerlos a su país. Y los supermercados quedan desabastecidos. Pero, ¿cómo llegó Venezuela a esta situación? En Venezuela, aunque de iure, se presenta como un Estado con soberanía monetaria,
esto es, que emite divisa. Durante años se consolidó una economía dolarizada de facto. Es decir, ha sido y es usuario de una divisa que no emite, aunque legalmente sí emite una divisa. Capas empresariales, y también estatales y paraestatales, atesoran dólares estadounidenses, y estructuran su poder, entre comillas, alrededor del acceso a divisas más que al bolívar. Si esos dólares se utilizaran para construir tejido productivo nacional, podría entenderse. Es decir, durante años tomo los dólares que me da la venta de petróleo, y los uso, no para comprar bienes al extranjero, sino para crear una industria en el país, que produzca. Pero no ha sido así. Ha servido para enriquecer los bolsillos de una minoría, muy afín a la clase dominante anglosajona. Venezuela es un caso típico de Estado viviendo de rentas con restricción externa. En vez de concentrar sus esfuerzos en defender su soberanía, lucha, o se vende, para conseguir llevarse alguna gota del grifo de dólares. Todo esto implica que, si no consigues dichos dólares, como no tienes capacidad de producir, te quedas sin bienes para los consumidores. Cuando lo que te dedicas a vender también cae, acaban bajando las exportaciones, pero también las importaciones. Muy bien, Tomás, os estaréis preguntando. Pero hubo una época en la que el precio del petróleo estuvo internacionalmente alto. ¿Dónde está esa inmensa cantidad de dólares que Venezuela consiguió por la venta de este recurso? Empezaré por la parte más complicada. La autocrítica. Es verdad que la alta clase dominante nos maneja. Pero no somos marionetas inertes. Nos mueven, pero también permitimos que lo hagan, y muchas veces como zombies. En todos los países del mundo, la clase política actúa, miente. Todo para conseguir mantenerse en ese púlpito que le otorga privilegios. Pero es una realidad, que en los países hispanoamericanos, esto se ha arraigado especialmente, y con menos protesta que en otras naciones. Cuando un político ha llegado al gobierno de un país hispanoamericano, esto también sucede en España. Lo primero que hace, es consolidar precisamente que ha llegado. Propaganda, y crítica al gobierno anterior. Lo segundo, es comenzar a aprobar medidas, no que mejoren la vida de los ciudadanos, sino que le perpetúen en el cargo, y tener contenta a la clase dominante, con algún guiño a la clase dominada. En los países hispanoamericanos, es común acceder al gobierno, vía discurso populista. Evidentemente, algo debes anunciar acorde, una vez alcanzas la presidencia. Tercer paso. Esto ha sido capital en Venezuela, y también lo está siendo en Argentina. Basar su estrategia económica en ilusiones vagas, con discurso, pero sin fundamento empírico. Sí, en Venezuela, han sido pésimos gestores. No todo lo malo ha venido de fuera. Corruptos, y además siguiendo postulados que no sirven. Y así se resume el gobierno o sucesivos gobiernos en Venezuela. A la mala política interna, debemos también sumar la injerencia extranjera. Y no es una excusa, ni una cortina de humo. Porque como habéis visto, también menciono los errores de la clase dirigente venezolana, así como la clase empresarial nacional. Pero no todo se explica por su acción o inacción. Es más, con todo lo que estamos viendo hoy día, nadie debería negar ya que las grandes potencias actúan sobre terceros países, afectando a su economía, a su demografía, e incluso a su geografía. ¿Y qué le ha dado el gobierno de Venezuela a sus ciudadanos? Con los dólares del petróleo, podemos agruparlos en 4 bloques. El primero, programas sociales. El gobierno de Hugo Chávez canalizó gran parte de la renta petrolera hacia las llamadas misiones bolivarianas. Programas de salud, educación y alimentación destinados a sectores populares. Petróleos de Venezuela, la empresa petrolera estatal de Venezuela, pasó de ser una empresa meramente operativa a financiar directamente estas actividades no petroleras. Atentos a esto. Los programas sociales no se financiaron con la divisa emitida por el Estado, sino con los dólares que una empresa de Venezuela obtenía por vender petróleo. Esto es importantísimo. El segundo, subsidios internos. Se mantuvieron subsidios masivos a servicios básicos y combustible. La gasolina en Venezuela llegó a ser prácticamente gratuita, lo que costó al país más del 10% de su PIB en algunos años, y fomentó el contrabando hacia países vecinos. Evidentemente, buscando dólares. Porque algo que ha tenido el dólar, es que ha barrido no solo a un estado, sino que ha perjudicado también a los estados limítrofes. Y silenciosamente, la clase dominante anglosajona expandiéndose. El tercero, geopolítica y ayuda exterior, aunque de Chávez o Maduro, desde medios controlados por los anglosajones, siempre se ha hablado pestes. Venezuela utilizó su riqueza y sus dólares suministrar recursos, como por ejemplo crudo subsidiado, esto es, a muy bajo precio, a 13 países de Hispanoamérica y del Caribe a través de acuerdos como Petrocaribe.
A esos cuyos gobiernos hoy aplauden que los militares de Estados Unidos entraran en Venezuela, por la fuerza y sin resolución de Naciones Unidas. Cierto es, en honor a la verdad, que la clase dominante venezolana no lo hizo por ser caritativo, sino para ganar influencia regional y conseguir más dólares. Por último, pero no menos importante, al contrario, fueron las importaciones masivas. El alto ingreso de divisas se empleó para importar una vasta cantidad de bienes de consumo, alimentos, medicinas, tecnología, lo que aumentó la dependencia del país de los mercados externos y debilitó la producción nacional. Todo esto, hecho de forma ineficiente, con redes clientelares corruptas, y perdiéndose muchos dólares por el camino. Además, se carecía de científicos, operarios experimentados, oficiales y licenciados, que pudieran de forma eficaz levantar una industria. Y no se puso mucho esfuerzo en ello, la verdad. Y como mencioné antes, además de contar lo malo de la política interna de Venezuela, hay que conocer la injerencia extranjera en el país. No seamos necios. Aquí nos mienten desde todos los lados. Tanto desde aquellos que dicen que el chavismo lo hizo todo bien. ¡Lo hicimos bien! ¡Lo hicimos todo bien! ¡Hicimos todo Desde lo que debíamos 2017, hacer! ¡Nos las endeudamos sanciones de para Estados meternos en Unidos el mercado de los restringieron chinos! hasta los que nos dicen que Chávez o Maduro eran hijos del diablo. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Por eso, también es necesario hablar de lo siguiente. Punto 1. El impacto de las sanciones y el bloqueo financiero. Mercados financieros internacionales. Limitación de pagos y crédito así como incautación de los ingresos. Solo de esto último hablamos de más de 22.000 millones de dólares. No son invenciones. Podéis ir a comprobarlo, pues se hicieron mediante órdenes ejecutivas, es decir, por decretos presidenciales. Y se pueden consultar en el Diario Oficial de Estados Unidos, en la web misma de la Casa Blanca, o los archivos nacionales. Podéis comenzar por la Orden Ejecutiva 13.808. Imposibilidad de deuda, como tiene los dólares bloqueados, pero se endeuda en dólares. No puede refinanciar su deuda, como lo hace el resto de países que rinden pleitesía a la clase dominante anglosajona. En finanzas internacionales, para pagar una deuda vieja normalmente se emite deuda nueva. A esto se le denomina refinanciamiento. En resumen, la clase dominante venezolana tiene culpa de no mirar por el pueblo y venderse a intereses extranjeros. Pero ¿qué clase dominante no lo hace? Pero que una economía dependiente del dólar sea bloqueada financieramente precisamente por el país que emite los dólares, afecta y mucho. Es, de hecho, uno de los principales motivos de que Venezuela tenga inflación y no pueda pagar bienes y servicios de importación que demandan sus ciudadanos. Así operan los amos del dinero. Crean la herramienta de dominación. El dólar. Crean una estructura de instituciones dirigidas por lacayos y ponen al frente de grandes conglomerados financieros a sus lugartenientes. Obligan al resto del mundo a firmar los contratos ante esos organismos e instituciones, y en la divisa que ellos han creado. Hasta tienen su propio órgano judicial, el CIADI, aunque no tiene una policía internacional que venga a buscarte a tu casa. A Maduro fueron a buscarle militares con la bandera de Estados Unidos. Un convenio firmado en Washington establece que los laudos ante este son equivalentes a una sentencia firme en los tribunales nacionales de los más de 150 países miembros. Pero, ¿por qué alguien aceptaría eso? ¿Por qué renunciar a tu soberanía? Pues porque si no pasas por el aro, directamente te jod. El vídeo se está haciendo largo, y he hablado de muchos conceptos. Reflexionad sobre el contenido, y pensad que el mundo, en lo que a la geopolítica y la economía se refiere, no es blanco o negro, sino una escala de grises. Capacidad crítica y conocimiento del sistema. Ese es mi objetivo. En una segunda parte, seguiremos tratando la realidad de Venezuela, en el contexto histórico que estamos viviendo. Para entender hay primero que conocer. Una labor ardua, que no se consigue viendo un vídeo de 2 minutos. Mi contenido está orientado no a que me creáis, sino a que, cuando os lleguen noticias, opiniones, o sentencias de diferentes medios, os paréis y lo analicéis con una mente crítica, venga de donde venga.